¿Música criolla o música afroperuana? La diferencia no es tan simple. En términos musicales, lo criollo y lo afroperuano estuvieron en un constante dame que te doy, que te sigo dando, desde hace más de un siglo. Además, hay cantantes afroperuanos que han cantado música afroperuana y también música criolla. Roncito de azúcar, qué bonita, bonita grano, sí. Canta, canta, negrita de la Guairona, canta, negrito, canta, negrita de la Guairona. Canta, canta. Por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Y toro mata, rumbambero, ay, toro mata. Pero además porque lo criollo, la música y la historia de la costa peruana, como la comida es hoy una mistura de sabores y aromas que uno disfruta sin mucho remilgo por sus ingredientes. Y también porque el término criollo ha cambiado de significado a lo largo del tiempo. Para entender un poco de dónde vienen las cosas, hoy quiero contarles un pedacito de la experiencia musical que hizo posible que hoy exista la música afroperuana y la música criolla. Ritmos costeños que hoy simplemente identificamos como peruanos. Quiero contarles un pedacito de la historia nuestra. La historia de los orígenes de lo que hoy se conoce como música criolla no entra en un solo video, así que hoy les hablaré solo sobre el caso de Lima. Durante el virreinato, los ritmos producidos por los africanos y sus descendientes, a pesar de ser muy populares, fueron ferozmente criticados por la élite por considerarlos lascivos, obscenos y escandalosos. Por eso, nunca van a faltar los intentos de censurarlos por parte de sus detractores eclesiásticos y seculares. Ahora, no tenemos registro exacto de cómo sonaban las primeras manifestaciones musicales africanas y afro en el virreinato. Claro, no había cómo registrarlo. Tampoco había YouTube, Spotify, ni nada de esa vaina. Lo que sabemos por escrito, además, está filtrado por los prejuicios de escritores letrados que querían tumbárselo. Sabemos que durante el siglo XVIII, dentro de las cofradías de afrodescendientes, a ritmo de tambor, se armaba el jolgorio, o sea, un tremendo cambalache que duraba varios días. También hay registro escrito de usos ceremoniales de tambores en el espacio de los palenques. Lo cierto es que en ciudades como Lima, para el siglo XIX, lejos de lograr la prohibición de los ritmos afro, estos ya se habían instalado en la vida cotidiana de la ciudad y en el paisaje sonoro de todos los habitantes y visitantes también. O sea, seas afro, indígena, mestizo o criollo, no solo los ritmos propiamente, sino los sonidos, que eran gran parte de ellos producidos por afrodescendientes, te envolvían sí o sí en tu vida cotidiana. Es decir, limeños y limeñas de todas las clases participaban de los mismos sonidos que los rodeaban. Y eso va a ir formando una sensibilidad sonora particular, una educación sonora musical inconsciente, si queremos, que va a ir modelando todos los rincones de la vida limeña. Me parece importante decir que también había sonoridades andinas en Lima, porque hoy se concibe lo criollo solamente como lo costeño o lo contrario lo andino, y esa percepción no existía en el virreinato. Claro que la percepción y valoración de los sonidos en la ciudad no es la misma por parte de todos. Por ejemplo, la élite percibe todo lo que relaciona como sonidos y ritmos afro como bulliciosos, inarmónicos e indecentes. Una de estas expresiones de sonoridad afroperuana que va a manifestarse permanente y cotidianamente en calles y plazas son los pregones. Los pregones son los anuncios o llamadas que los vendedores ambulantes hacían para justamente llamar a su clientela. Si bien es cierto, muchos vendedores ambulantes eran también indígenas y mestizos, lo que da cuenta de la diversidad racial que estaba caracterizando la sociedad limeña, buena parte de estos pregoneros eran jornaleros afrodescendientes.
Los pregones contienen una musicalidad implícita y de hecho en Lima eran fácilmente asociados a trabajos étnicamente identificables, como la señora que vendía chicha, Chicha, que el cuerpo mejora y acaba con la desdicha. La chicha de Terranova la chicha. o el señor que vendía tamales, El tamalero llegó, el tamalero suave. o la señora que vendía tisanas. La tisanera llegó, aquí está la tisanera. Tisana con nieve y piña tisana. Además, en la vía pública, en pulperías y en tabernas, que eran espacios de encuentro popular multirracial, había una fuerte presencia de la sonoridad y musicalidad afroperuana. Posiblemente en estos y en otros espacios se fueron desarrollando otras expresiones sonoras afroperuanas como las décimas, que en la forma que conocemos consistía en un contrapunto improvisado entre dos repentistas que se desafiaban uno al otro sobre la base melódica conocida como el socavón, y estaban acompañados por un guitarrista que podía ser propio o compartido. Ajá, algo así como las batallas de gallos de rap de hoy, solo que con un repertorio que combinaba una tradición popular oral con algunas fuentes escritas más antiguas. Vale decir también que habían otras formas de contrapunto típicamente afro, como el canto de jarana, el zapateo o el amor fino. Entonces, décimas en pulperías, pregones de comida, todo eso preparó un calderón bien riquelme para una tradición sonora bien papeada. Pero había otros espacios donde los ritmos afroperuanos encontraron su punto picante. Por ejemplo, en las procesiones religiosas, las comparsas de bailarines y músicos afrodescendientes daban la hora. Sí, en celebraciones como la infroctava de la fiesta del Corpus Christi era muy popular el llamado son de los diablos. En realidad el son solito da para un video, pero para este vale decir que a esta tradición que tiene cosas del drama social y el auto sacramental españoles, los afrodescendientes le introdujeron una sazón y una mística nuevas. Representa el son de los diablos la eterna lucha entre las fuerzas del bien y el mal. A ritmo de quijada de burro, cajita, arpa y zapateo, el diablo mayor y sus diablillos van desfilando por calles y plazas. De vez en cuando uno de sus diablillos quiere escaparse bien bandido, el diablo mayor lo regresa a la fila a latigazos. La comparsa del son de los diablos hacía paradas en algunas esquinas o frente a pulperías y tabernas para recibir algunas monedas de los parroquianos, y ahí se dice que hacían su mayor espectáculo. El son fue siempre objeto de críticas, que cómo era posible este desfile y baile tan impúdico en la fiesta del Corpus y toda esa vaina. Pero recién en 1857 lograron triunfar las prohibiciones. Entonces el son salió de las fiestas religiosas y se repliega en un espacio donde otras expresiones musicales afroperuanas también tenían gran acogida, que es el carnaval. La presencia afro en los carnavales no es un pedacito, sino un capítulo de la historia afroperuana, pero lo que podemos decir ahora es que para el siglo XIX el carnaval permitió la pervivencia de ritmos que estaban siendo cada vez más censurados, producto de las políticas de modernización, higienismo y adesentamiento que las élites buscaban para la joven nación peruana luego de la independencia. Aunque claro, cuando este espíritu modernizador le pone el ojo al carnaval, también empiezan a desvanecerse prácticas como el son de los diablos. Otro espacio predilecto para la música de raíces afro y para otros ritmos populares también va a ser la Pampa de Amancaes, en los extramuros de Lima, cuya historia también es recontra rica. En las laderas de los cerros que rodean al distrito del Rímac, durante los meses de invierno, crecía la flor de Amancaes. Y durante este tiempo, pero especialmente para la fecha central, que es el 24 de junio, la fiesta de San Juan, muchos limeños se mandaban para La Pampa, donde se armaba una comilona y una jarana, pero recontra brava. Es cierto que con el pasar del tiempo, limeños de todas las clases acudían en mancha a Amancaes, pero los grandes protagonistas de Amancaes eran los sectores populares,
lo que en buena parte del siglo XIX se llamó la plebe, y entre ella había una fuerte presencia afroperuana. En Amancaes se bebía, se comía y se bailaba de todo, pero parece ser que la reina del lugar era la zamacueca. Es difícil saber el origen preciso de la zamacueca. Hay quienes dicen que se originó de la zamba, que es un baile colonial afro del siglo XVIII, pero la verdad es que no hay pruebas de ello. Hay otros que dicen que se desarrolló a partir del landó, pero la verdad es que el landó tampoco parece ser tan antiguo. Lo claro es que la zamacueca tiene influencia de bailes de cortejos españoles, pero también tiene una instrumentalización y cadencia similar a otros ritmos afro. Y desde inicio del siglo XIX ya era uno de los géneros predilectos en Lima. Sabemos que la zamacueca se tocaba con arpa, cajún y guitarra, y que fue percibida como un baile atrevido, escandaloso y considerado como típico de negros, aunque lo bailaran diversos sectores limeños. Corriendo el siglo XIX, no solo se bailaba zamacueca en pulperías, chicherías, carnavales o en Amancaes, sino que esta va a incorporarse también a las fiestas privadas de las clases medias y altas. Ahora, ¿cómo se dio este proceso en que la élite le entra también a la zamacueca? Probablemente como algo parecido a lo que pasó más actualmente con el reggaetón, por ejemplo. Inicialmente conocido bajo la forma del perreo. En Lima, las clases altas se escandalizaron cuando en la televisión vieron jovencitos bailando de esa manera tan indecente. Le decían el sexo con ropa. Pero con el tiempo, el sandungueo, el bellaqueo fueron entrando también a las fiestas de clases medias y altas limeñas. La verdad que este es un fenómeno que se ha repetido muchas veces con ritmos afro en toda América Latina durante el siglo XX. Esta fue adaptada por la élite para que parezca un poquito más un baile de salón. Entonces le trataron de dar una versión como que más estilizada, menos enérgica. Igual, los moralistas y observadores de costumbres Los moralistas de los puritanos sancionaron cada que, luego de los minués y mazurcas, entre tragos y medianoche, las señoritas limeñas se dejaran llevar por los escandalosos movimientos de la zamacueca. Durante la era dorada de la zamacueca, parece ser que esta toma varios nombres o quizá se mezcla con otros ritmos. Algunos textos hablan de la mozamala y dicen que es lo mismo que la zamacueca. Otros dicen que la diferencia entre una y otra es que la mozamala se baila con dos pañuelos. También hay otros nombres como sanguareña, maicito, agua de nieve, el alza que ya te dieron. No sabemos si eran lo mismo o eran ritmos afines que se concebían como parte de un mismo género, como decir hoy rap, reggaetón, dancehall, trap, etc. La vaina es que la zamacueca se vuelve tan popular que viaja por toda América Latina. En Argentina se convierte en samba. Ojo, esta es la samba argentina, no hay que confundir con la samba de Brasil. En Chile recibe el nombre de cueca, pero se difunde tanto en ese país que empieza a llamarse chilena. Ya no sabemos en qué variaba la zamacueca de la chilena, pero la verdad es que regresa a Lima con gran furor con este último nombre, chilena. Algunos autores, como Carlos Prinz y Abelardo Gamarra, señalan que después de la Guerra del Pacífico ya no pasaba nada con ese nombre de chilena y fue rebautizada con el nombre de marinera en honor a los combatientes del Huáscar y la Marina de Guerra del Perú. También estaba un género conocido como la resbalosa, que luego se añadiría a la estructura convencional de la marinera. Para fines del siglo XIX, la zamacueca, ya convertida en marinera, pierde popularidad en los salones y veladas de la élite, donde entran con fuerza la mazurca polaca, pero sobre todo el vals vienés. Y se refugia en lugares como Amancaes, donde se sigue bailando con salero y quimba, por afrodescendientes ya no tan jóvenes, ya no con la popularidad de antes y donde va a competir con otros ritmos y bailes. A inicios del siglo XX, la marinera va a tener un breve baño de popularidad nuevamente en Amancaes,
porque durante el gobierno del presidente Leguía se organizan ahí concursos de baile tanto andinos como costeños. Entonces, durante un tiempo, ahora ya no a carreta ni a caballo, sino en automóvil o en bicicleta, muchos limeños volverán a caer a La Pampa para presenciar los masivos concursos folclóricos, entre ellos los concursos de marinera, donde bailadoras famosas como la malambina Bartola Sancho Dávila, quizá una de las últimas grandes bailarinas tradicionales de marinera, serán celebradas y premiadas. Esto de hecho era una forma en que Leguía buscaba congraciarse con el pueblo, pero lo cierto es que es este espacio renovado uno de los que contribuye de un lado a desafricanizar la marinera y a consolidarla ya no como un baile otro de afroperuanos, sino como un baile nacional. En esas primeras décadas del siglo XX, las retretas, estos espectáculos musicales promovidos desde la élite para la educación musical de la plebe, como parte de las políticas de modernización social y urbana, serán vehículos importantes en la difusión de ritmos importados desde Europa. Con las retretas, esos ritmos de salón que antes las élites gozaban en privado, empiezan ahora a salir a la plaza pública. Ahora ellos van a formar parte del paisaje sonoro de la ciudad. Ahora, en las retretas también se toca marinera y de alguna manera estas contribuyen a darle su estatus de símbolo peruano. Ahí, por ejemplo, se fija una instrumentalización diferente por medio de una banda, ya sin guitarra ni arpa, pero también con la retreta la marinera deja de ser una música popular y en eso tuvo mucho que ver el vals. Así, en las primeras décadas del siglo XX, muchos de los lugares donde antes reinaba la marinera, ahora será imperio del vals. ¿Cómo así el vals le dio vuelta a la marinera? Lo que pasa es que, pese a todo, en el imaginario popular, la marinera seguía teniendo aroma de baile afro. Escuchar marinera le traía a la gente los estereotipos racistas vinculados con los afroperuanos, la supuesta incontinencia, barbarie y sexualidad desbordada. Tristemente, si se quería ascender socialmente y ser percibido como miembro de la gente decente de Lima, el costo social era dejar de practicar cosas típicas de afrodescendientes, entre ellas la marinera, pero también el antes muy popular son de los diablos. Músicos no profesionales, miembros de la clase obrera, le dieron al vals un sabor más popular y le añadieron a sus composiciones formas de la décima e incluso de ritmos que hoy consideramos exclusivamente andinos como el yarabí. La ventaja del vals en una sociedad que rechazaba lo afro era que sus intérpretes tenían etnicidades distintas. Había afrodescendientes, sí, pero muchos mestizos y descendientes de chinos conformaban los primeros conjuntos de vals, conocidos hoy como la Guardia Vieja. Estamos hablando de un vals en que la guitarra todavía no llamaba cajón. El cajón va a entrar para siempre en el vals desde mediados del siglo XX recién. Cuando inició la era de la industria discográfica en el Perú, en la primera década del siglo XX, el vals había dejado atrás a los ritmos de tradición más bien afroperuana. Para muestra un botón. Si bien en 1911 el dúo Montes y Manrique, considerado por muchos como los fundadores de lo que después se va a llamar la música criolla, había grabado para el sello discográfico Columbia muchas marineras y pocos valses, las grabaciones de otros grupos para la Victor Talking Machine, que ocupan hasta fines de los años 20, tenían muy pocas marineras en comparación con los valses. Con la música, pero más allá de ella, en las décadas entre los 20 y los 50, lo criollo, que en el virreinato sirvió para designar a las élites europeizadas, ahora se volvía parte de la Lima que se va, y capital cultural de los sectores populares. La cultura criolla ahora, con su guapeo, su gracia, su picardía, empezaría a representar lo típicamente limeño, y más tarde, por extensión, lo costeño. Y en ese proceso, donde la costa siempre se ha creído que es el Perú, lo criollo se convirtió en símbolo de lo nacional, de lo peruano. O sea, que la música criolla
tuvo que darle vuelta a los ritmos afroperuanos para volverse popular? Aguanta, primo. Sí y no. Los ritmos propiamente afrolimeños dejaron de ser escuchados por parte de oídos no afros. Es decir, abandonaron el paisaje sonoro de la ciudad, pero continuaron existiendo en el seno de familias tradicionales afroperuanas. Por ejemplo, algunas familias del Rímac, como los Sancho Dávila y los Ascuez, que habían preservado estas tradiciones musicales, estaban perdiendo a sus patriarcas y matriarcas, pero tuvieron algunos discípulos. Uno de ellos fue el gran Porfirio Vázquez. Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor. Porfirio Vázquez viene de Aucayama, estaba desempleado y migra a Lima y empieza a trabajar como profesor de los ritmos afro que él había heredado de sus padres y abuelos. Incluso tenía estudiantes de clase alta limeña que, aparte de baile de salón, también querían aprender a bailar marinera, querían aprender a bailar festejo. Entonces, don Porfirio abre una academia y da clases en grandes casas de Lima. Ya para los años 50, José Durán, un hombre mestizo peruano, profesor de folclore en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quiere rescatar estos ritmos afroperuanos que se han ido perdiendo. Y Durán forma la compañía de teatro Pancho Fierro, donde convoca a distintos instrumentistas y bailadores ya octogenarios para que recuerden y performen sobre las tablas danzas afroperuanas que se estaban perdiendo. Estos cultores de avanzada edad, que formaban parte del grupo de los Ascuez y los Vázquez, junto a Durán, van a reconstruir con su testimonio, con el estudio de las acuarelas de Pancho Fierro y los escritos de los viajeros del siglo XIX, danzas casi perdidas como el son de los diablos. Porfirio Vázquez, quien fue el principal consultor musical de Durán, es un agente central en la reconstrucción musical y visual de buena parte del son de los diablos y el festejo y de algunos otros ritmos afroperuanos. La compañía Pancho Fierro monta en 1956 en el Gran Teatro Municipal un espectáculo del son de los diablos y es un éxito rotundo. Así, este y otros bailes montados por la compañía, que antes eran sancionados y criticados como un escándalo en la calle, ahora en el espacio del teatro de los 50 empezará poco a poco a ser concebido como parte de una Lima que se fue y luego como parte del folclore nacional. Aquí hay mucho, pero mucho por contar. Esta es la época del renacimiento afroperuano. Más adelante, Nicomedes Santa Cruz, quien trabajaba con Porfirio Vázquez, entraría a la peña Pancho Fierro. Estos y otros maestros van a tener un papel fundamental en el desarrollo de con qué se toca, cómo suena y cómo se ve un espectáculo de música afroperuana. Con la compañía Pancho Fierro y principalmente con los hermanos Nicomedes y Victoria Santa Cruz, se van a fijar entonces los instrumentos, las composiciones, los arreglos, en general los ritmos de lo que hoy se conoce como la música afroperuana y que mucha gente mete en el mismo saco de la música criolla. Pero ese ya es otro pedacito de la historia nuestra. Hasta aquí el video, familia. En la caja de descripción he colocado los autores y fuentes de donde he extraído la información para hacer este video. A ellos le debemos que sea posible este contenido. Si te gustó este contenido o quieres saber más sobre la música afroperuana y criolla, suscríbete al canal y apóyame con un like, y si no quieres perderte los próximos videos, activa la campanita. Desde el barrio de Magdalena Vieja, yo soy JM y esto fue un pedacito de la historia nuestra. Mucho che, familia, y nos vemos en el próximo video.